Pues bienvenidos a una emisión más de este podcast del futuro no me acuerdo, que habíamos dejado en stand-by por muchas razones, por una carga de trabajo muy importante que desde la pandemia se empezó a dar para retomar actividades, y creo que también es importante retomar esta plataforma para continuar con las intenciones con las que se creó el podcast del futuro no me acuerdo. Entonces, bienvenidos a esta nueva emisión y que esperamos que podamos tener una continuidad importante a lo largo de nuestra participación en el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura. Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos al señor José Reynoso, bienvenido. Gracias. Juan Manuel Muñoz. Gracias. Rodolfo Popoca. Gracias. Y el tema que vamos a tocar, y por lo que están invitados estos señores con nosotros, es los orígenes de la radio cultural en Aguascalientes, que en mi punto de vista particular ha sido muy rica la trayectoria de las radios culturales en Aguascalientes, muy importante, y ha sido un semillero de muchas cosas, no solamente de gente que produce radio, sino de la misma comunidad artística. Ha tenido plataforma en la radio de muchas maneras, y aquí pues vamos a escuchar muchos testimonios. Antes de entrar de lleno en el tema, a mí me gustaría que cada uno de nuestros invitados se presentara y nos platicara algo que tenga que ver de su vida con la radio. Juan, si quieres. No, por orden de vejez. Por orden de vejez. Ok. Bueno, mi nombre es José Reynoso Martínez y yo inicié en la radio cultural, precisamente en Radio Casa de la Cultura, en marzo de 1974. ¡Qué vergüenza! No, o sea, tenía 6 meses la radio cultural. Tenía 6 meses. Cuando tú iniciaste. Sí. Ya estaba Sergio Rodríguez Prieto con el señor Dávila, y fue cuando llegué yo, y mi primer programa lo hice ese marzo de 1974. No, pues justo al principio de Radio Casa de la Cultura estaba en la Casa de la Cultura, en una cabinita, ¿no? Sí, atrás de la galería Agustín, Benjamín Manso. Benjamín Manso. Así es. Wow. Sí, era un cuartito que no... Y luego teníamos las campanas de catedral que nos interrumpían todas las grabaciones. Y claro. Bueno, era una buena fiesta. Sí. Juan. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Muñoz, agradezco la invitación, y pues yo comencé precisamente escuchando a José Reynoso, y al poquito tiempo, ¿qué tanto tiempo entró David García después? Y los escuchaba a ellos y me integré a hacer programas con ellos. En un principio solamente lo hacía a nivel, digamos, productivo, ¿verdad? Porque aportaba discos, textos, etcétera. No me gustaba mi voz en aquel entonces, y ahora menos. Ni a José Dávila, que ese es el problema. Sí, decía, no puedo decir lo que decía, pero sí decía. Y a partir de ahí pues hemos estado haciendo programas, a veces intermitentemente, pero desde ahí nació mi gran gusto por la radio. Bueno, ya había nacido desde antes, desde niño, pero ahí se hizo realidad, digamos, estar participando en radio. Ok, Rodolfo. Pues yo soy Rodolfo Popoca. Yo inicié la primera ocasión que estuve en una cabina, ante un micrófono, fue el 23 de julio, lo tengo perfectamente bien presente, de 1984, o sea, exactamente 10 años después de Pepe Reynoso. Ajá. Ya estaban las instalaciones de lo que ya era en ese tiempo Radio Instituto Cultural, cambió de nombre, pero no de perfil, en ese año justamente, en el 74, y cambió su sede al edificio que estaba ubicado en López Mateos, lo que hoy es Expo Plaza, claro, ya desaparecido, por cierto. Ahí estaba el edificio de promoción y difusión del Instituto Cultural. Enfrente de lo que hoy es el Teatro del Parque Benito Sandoval. Claro. Ahí estábamos nosotros junto a un hotel que está ahí. Entonces, fue el lunes 23 de julio, después de una reunión en la casa de la familia de José Dávila, que coincidimos en familias políticas. Ahí me dijo él, pues ve ahí el lunes conmigo en mi oficina y a ver qué podemos hacer, porque me oyó hablar de música, ¿no? Me invitó, yo llegué, me dijo, ¿llevas un guión? Yo dije, ¿qué es un guión? Ni idea, ¿verdad? No pregunté para no verme ignorante. Entonces yo escribí algo ahí en una máquina de escribir, todavía había computadoras. Lo llevé y lo grabé, y
Esa fue mi primera ocasión en julio del 84. Yo no salí al aire hasta febrero del 85, algunos meses después. Pero ahí inició lo que para mí era un hobby, un divertimento, sin que yo me lo propusiera, se convirtió en mi proyecto de vida. Que eso es algo que quería preguntarles. Yo también he tenido la fortuna de participar en radio, de producir alguna que otra cosa en radio, un par de programas. Y bueno, ahora estamos ya con estas plataformas y estos recursos, pero tengo yo la impresión de que todo esto se hizo primero completamente por afición. O sea, no había una remuneración, no había una ganancia, y creo, si no me equivoco, que fue también por una afición básicamente a la música, ¿no? Sí. Bueno, perdón. No, por favor. No, en mi caso, yo sí estaba estudiando ya Ciencias de la Comunicación Social y me estaba especializando en radio y publicidad. Y fue hasta una vez que vine acá a Aguascalientes un rato y escuché Radio Casa de la Cultura. Y la voz de José me cautivó. No, me llamó la atención. Porque, muy buena voz. Sí, y muy diferente. Pues todas las voces de los locutores que había, bueno. No la gritó. La radio comercial. Y muy fino, muy elegante. Fino. Claro, sí. Y me llamó la atención y eso me hizo ir a Radio Casa de la Cultura a buscar. Okay. Y sí, me explotó hasta que se cansó. Y ya de muerto te sigue explotando. Te vio de modo. Yo creo que desde mi perspectiva o desde con mi vivencia, pues, el hecho de empezar a hacer un programa de radio, yo me acerqué a José Reynoso y a David García un domingo que tenían el programa Hacia las Raíces. Justo cuando acababa el programa me acerqué con ellos y les dije, de acuerdo a David García cargando con sus discos de Grateful Dead, y me acerqué con ellos con cierto temor porque alguien, no voy a decir nombre, pero alguien me había dicho que aguas con José Reynoso porque era muy sangrón y muy creído. Entonces, ¿y ya lo ratificaste? Sí, lo comprobé en ese entonces y toda la vida lo he seguido ratificando. Muchas gracias. Y me acerqué con cierto temor y les comenté que pues yo tenía discos que podía gustosamente compartir. Y me dijeron, sí, pues tráete algo la semana que entra. Inclusive empezamos a hacer, se estaban haciendo programas cíclicos. En ese entonces estaba haciendo el ciclo de Grateful Dead, precisamente, que fue cuando se incorporó David García. Hacia las Raíces. El programa Hacia las Raíces, digo, mejor lo podrá decir José Reynoso, perdón. Sí, es que se parecen un poco. Lo podrá decir mejor. Él empezó, pues como el nombre lo dice, Hacia las Raíces, como un programa de blues. Cuando empieza a participar David García, entonces se dividió el programa en 3 domingos de cada mes. Se hacía de un grupo que de alguna manera estaba influenciado por el blues. Y el 4º domingo se hacía de blues. Y así se hizo. Entonces, en ese entonces yo entré y empecé les aportamos, no sé si serían los primeros, ahí sí ya me falla la memoria, los discos de Moody Blues. Y se hizo una serie de discos de Moody Blues. Y yo la sensación que yo tenía, la que yo percibía, y hasta la fecha la sigo percibiendo, es, yo nunca pensé en dinero. O sea, en mi mente nunca cruzó bueno, ¿y me van a pagar? ¿O voy a recibir algo a cambio? No. Qué bueno. Yo creo que sí, porque me hubiera decepcionado, obviamente. Yo creo que era al contrario. Yo sentía como ¿cuánto tengo que pagar porque me den chance, ¿no? Claro. ¿Cuánto me cuesta? Exacto. Órale. Yo recuerdo ese programa de Hacia las Raíces. De hecho, ahí escuché mucha música, pero progresiva, de rock progresivo. Escuché después yo ahí en Hacia las Raíces, no sé en qué año sería. Güero, digo, así le decimos a José Reynoso, sí. El Güero Reynoso. Dices tú que tenías 6 meses más o menos de iniciada la estación. Ajá. Y tú llegaste a proponer cuestiones de programación de rock, etcétera. De blues, precisamente. De blues. Pero ¿qué otras cosas tenía ya en su contenido esta estación que inició Pepe Dávila, pues? Pues mucha música clásica. Ajá. Instrumental también manejaba. Música de cine. Jazz. Música de cine, que era también me encantaba, sí. Primero coco. Y ya estaba Sergio Rodríguez Prieto metiendo rock. Eso es lo que había.
Y déjenme platicarles cómo nació Hacia las Raíces. Pues no había material de blues, era muy difícil conseguirlo. Y un amigo mío iba a hacer un viaje a Inglaterra y yo le encargué que me trajera unos discos de Génesis, pero del grupo. El de Peter Gabriel. Sí. Sí, Génesis del rock progresivo. Y este cuate se fue, Humberto Martínez Guerra, y se encontró unos álbumes con título El Génesis. rector de la universidad, posteriormente. No, su hijo. Ah, su hijo. Ok. Sí, el hijo. Y me trajo 2 cajas negras con un letrero plateado, Génesis. No, le dije, pero no es, y ya lo abrí. No, pues era toda la historia del blues, con versiones originales de Chess. No, pues un tesoro. Claro. Dije, este material... ¿De aquí no lo conseguías eso ni en broma? No. Y tampoco me podía quedar con él nada más, habría que... Compartirlo. Y así nació Hacia las Raíces. Ya después fue evolucionando y sí, llegamos a poner música de todo. Claro. No me acuerdo, perdón, Abraham, no me acuerdo si estaba con ustedes Paco Sotomayor. Al principio Sí, ¿verdad? éramos Paco y yo los que arrancamos el programa. Después se fue Paco y entró Juan. Entró David. Paco nunca participó, fíjate, ni siquiera grabó nada. Escribimos el primer programa él y yo, y luego ya se separó. Eso es. Y luego ya entró David, y luego ya entró Juan. Digo, hablando de lo difícil que eran conseguir los discos en ese tiempo, porque ahorita a lo mejor ni se imaginan los chavos, ni se imagina la gente lo complicado que era obtener un disco de la música que a algunos jóvenes de aquellos años nos gustaba. O sea, era traerlos, como bien tú lo mencionaste, traerlos del extranjero, ¿no? Sí. Y en ese sentido, por ejemplo, Juan Manuel y por ejemplo, Chuy Díaz y David García, en Muebles Colonial, ¿no? Vendían discos que eran inconseguibles a lo mejor en todo el país, ¿no? Sí. Mira, tuvimos la fortuna, gracias a eso fue que le dimos buen impulso al programa de Hacia las Raíces. El hecho de que José Reynoso había radicado unos años en Estados Unidos estudiando, bueno, eso dice él. Y Allá vivía. Y se bien hizo habla de mí, Juan, se ¿verdad? hizo de bastantes discos, entonces pues lógicamente se trajo algunos de ellos de los que surtíamos el programa. Yo tenía el vicio de los discos, llevo 60 y tantos años queriéndomelo quitar y no he podido. Y yo iba cada vez que podía, yo trabajaba en Palacio de Gobierno, entonces pedía cada 6 meses, que era el tiempo que me llevaba en pagar cada préstamo que pedía. Y pedía alrededor de 1,500 pesos prestados. Y en dineral en aquel tiempo, el sábado en la mediodía que salía de trabajar me iba a Guadalajara a comprar 10 discos, porque los discos importados en una tienda que existía que se llamaba La Manzana Verde, valían 99 pesos. Guadalajara, ¿verdad? En Guadalajara, 99 pesos valía el LP importado, y aquí en México el LP mexicano pues valía 33 pesos, o sea, con cada disco importado te podías comprar 3 mexicanos. El problema era que no encontrabas los discos que tú querías aquí en México. Entonces me iba a Guadalajara, me compraba 10 discos y me regresaba a las 12 de la noche. O sea, era un viaje de relámpago prácticamente, nomás ir a comprar discos. Y con eso pues también había para el programa. Y David García en ese entonces trabajaba en la siderúrgica Lázaro Cárdenas en México. Cada fin de semana se venía para acá. Y pues él, la fortuna de estar en México, pues de que sí había más tiendas de discos. Y él allá conseguía el Hip 70 y algunas otras. Entonces llegábamos, había bastante material pues de que para surtir el programa. Se dieron las cosas para poder tener un contenido muy sui generis en relación con otras radiodifusoras, ya no digamos comerciales, incluso culturales, ¿no? Yo les cuento rápidamente una anécdota. Gracias. ¿Sí se entendió? No Sí, tan como- rápido, no tan rápido. Déjale, regreso. Yo tengo un amigo que vive en Nueva Jersey que se dedica a vender discos, todavía está a la fecha discos, ahorita ya CDs, de en mayoría grupos europeos. Entonces, cuando yo me lo conocí a través de correos electrónicos, al principio eran llamadas y después fueron correos electrónicos. Le pedía yo ciertos discos, entonces él me pregunta un día, bueno, ¿dónde vives? Entonces ya le dije dónde vivía, en Aguascalientes, y yo creo que lo ubicó en el mapa, y me dijo, es que no puedo creer
dice, en ninguna parte de la República de México, de varios lados me piden discos, me piden los que tú me pides. Claro. ¿Cómo es que en un estado tan pequeño, una ciudad tan pequeña, sí, conozcan esta música? Claro. Y yo le dije, porque no nada más tenía, creo que otras 2 o 3 personas que decían que eran de Aguascalientes, que le pedían disco. Y le dije, es que nosotros tuvimos unos programas de radio en el que dimos a conocer todo este material. Por eso es que se dio a conocer. Y yo creo que un poco sería tocar el tema de la importancia que tiene la radio cultural, porque ¿dónde más ibas a escuchar este tipo de música, no? El jazz, el rock, la música clásica, ¿dónde más? ¿Qué es para ustedes? ¿Cuál es para ustedes? Digo, porque siguen activos en radio. Así es. Rodolfo se acaba de jubilar, sí, pero sigues... pues sigo en los medios, sí. En los medios. Uh-huh. Es un vicio que no se quita. Es un vicio, pero en un sentido ya, digamos, profundo, personal. ¿Qué importancia le dan ustedes al hecho de hacer radio en la plataforma de lo que llamamos radio cultural, ¿no? Porque la radio comercial sabemos por dónde van los caminos, ¿no? Por donde vaya el mercado, por donde vaya el consumo, por ahí va. Pero la radio cultural va por otro lado, va con otras intenciones. ¿Cuál es la importancia que ustedes consideran que tiene este tipo de estaciones, este tipo de medios de comunicación, y que es importante que se conserven y se enriquezcan? Pues son 2 cosas, ¿no? ¿Qué presentas y cómo lo presentas? Debemos ser muy cuidadosos de los contenidos. El que está ante un micrófono en la radio cultural, me queda perfectamente claro, y creo que Pepe Reynoso y Juan no van a contradecirme, no somos presentadores de canciones. No somos locutores. A mí cuando me dicen que soy locutor, sí me siento un poquito ofendido, ¿no? ¿Cómo que locutor? ¿En qué estación de radio comercial me escuchaste, no? Somos conductores. ¿Qué es eso? Tienes la capacidad de improvisación y tienes una cultura general, aunque sea básica. Pero no puedes presentar canciones. Eso lo hacen los locutores de la radio comercial, y lo digo sin ánimos de parecer sangrón o sonar peyorativo, y si suena así, bueno, pues así es y ya. Pero nosotros no somos presentadores de canciones, nosotros manejamos los contenidos, tenemos un punto de vista crítico que lo proponemos no como la verdad absoluta, sino como una aportación. La gente sabrá tener en función a un criterio desarrollado de escuchar radio cultural, escuchar diferentes opciones y manifestaciones diferentes, poder tener un criterio propio, pero no debemos de condicionar el gusto de la gente. Lo que es la radio comercial es justamente eso, ¿no? Si te ponen una canción, la misma canción 3 veces, 4 veces en una hora, pues acabas por tararearla sin que te des cuenta, ¿no? Eso es imponer un gusto, y la gente va y compra el disco que tiene 14 pistas y solamente escucha 1 o 2 canciones que escuchó en la radio, y lo demás lo desecha. Sí. Entonces, eso es la radio comercial, o sea, es crear una necesidad, es convencerte de que eso es lo que te gusta, es manipular tu gusto. Uh-huh. La radio cultural lo que hace es ofrecer la posibilidad de que el radioescucha elija libremente y en función a un criterio desarrollado qué es lo que desea escuchar, o qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Insisto, tú no puedes decir qué te gusta o qué no te gusta si no lo has probado antes, ¿no? Entonces nosotros cuidamos el contenido. ¿Qué presentamos? Música que no se escucha en radio comercial. Si presentamos a Led Zeppelin, a lo mejor no presentamos a Stairway to Heaven, ¿verdad? Presentamos otras cosas. O si presentamos a Pink Floyd, intentamos omitir Another Brick on the Wall parte 2. Claro. Cosas por el estilo. Yo creo que... Perdón, estamos hablando, díganme si me equivoco, de convicciones, ¿no? O sea, no es... Y de pasión. Hay un compromiso, hay una convicción implícita en el que está en ese medio, y también tiene que haber un conocimiento profundo de lo que haces, ¿no? Por ejemplo, en el caso tuyo, Rodolfo, la música clásica, uh-huh. Estás... o sea, te has preparado, etcétera, etcétera. Todos tienen como esa, nace de la afición, pero se convierte en una convicción y en un compromiso, ¿no? Y una pasión también. Yo creo que lo que proyectas ante el micrófono, yo estoy de acuerdo con Rodolfo. En aquel entonces los que hacíamos radio comercial, en el caso de José Reynoso, que él sí es locutor, porque él sí hizo examen
para locutor. Si ya nos puso como camotes aquí el señor y tú todavía Voy a tratarte de defender un tantito, o sea, dame chance. Por lo menos para que se vea menos así feo. Para maquillarlo. Sí, él sí es locutor, o sea, él sí Bueno, sacó perdón, un su paréntesis en ese licencia. sentido. Lo que hablaba Pepe Reynoso de la voz de Pepe Dávila. Exacto. Que te tenías que tener incluso un tipo de voz para que te dieran tu licencia de locutor, ¿no? Bueno, pero como era antes, tenías que caerle bien al líder sindical para poder ser locutor. Sí. Y luego, pero sí eran exámenes bastante pesados. Sí, de cultura para ser general. Y de locutor. conocer la ley de radio y televisión. Eran 3. Conocer la ley de radio y televisión, 100 preguntas de cultura general, que era de lo que fuera, y luego una práctica. Que ahorita si quieren les platico mi práctica, que fue muy chistosa. Sí, yo lo que decía era que lo que proyectas, te llamen como te llamen, locutor, conductor, lo que sea, O merolico. o simplemente merolico, como abundan ahorita. Yo creo que es decirle a la gente, en la radio cultural eso es, decirle a la gente, espérate, también hay esto. Claro, darle opciones. Sí, no nomás es aquello. También hay esto y encuéntralo, descúbrelo, escúchalo, date la oportunidad, lo que no nos damos. Porque nos retacan con tanto una cosa que ya para qué le buscamos, ya me gusta esto. Y ahorita con la cultura de luces y tírese, ¿verdad? Lleno mi iPod o mi reproductor Sí, todo desechable. de 2000 canciones, ya cuando me cansaron las cambio y tiro le echo otras 2000 canciones. Lo que antes no se hacía, porque antes tú escuchabas una canción en la radio, los que nos gustaba la radio, e inmediatamente te abocabas en ir a buscar el disco completo, porque sabías que el disco te iba a ofrecer otras canciones más que a lo mejor eran mejores que la que la habías escuchado en la radio. Y ese era el detalle, ¿no? Decirle a la gente, mira, también hay esto, o sea, escúchalo. Y sobre todo, yo creo que la mejor manera de hacer radio es cuando has vivido lo que presentas, ¿sí? Si no necesariamente no eres músico, como nosotros en nuestro caso, que somos músicos frustrados, ¿verdad? Por lo menos la viviste en la época, viviste, si no en ese mismo momento, enseguida. Viviste todo eso y eso te permite proyectarlo cuando presentas esas cosas. O sea, volvemos al tema o al término de cultural. O sea, fuiste parte de esa cultura, ¿cierto? O sea, claro. Viviste, como tú bien lo mencionas, viviste esa manera de consumir, de disfrutar, etcétera, etcétera. Vamos a concluir este primer bloque con este tema de lo que fueron los orígenes de la radio cultural en Aguascalientes, y en un próximo capítulo vamos a abordar el tema de un personaje muy importante que fue clave para que se pudiera desarrollar y se pudiera fundar la radio en Aguascalientes, que es el señor José Dávila. Entonces, yo les quiero agradecer en este primer capítulo de este podcast, retomándolo. Les quiero agradecer que estén con nosotros y vamos a continuar, por supuesto, con el tema en un próximo capítulo. Yo les agradezco a todos que nos hayan dado el favor de su atención y les invito a que nos vean y nos escuchen en un próximo capítulo de este podcast del futuro no me acuerdo. Yo soy Abraham Velasco, muchas gracias y hasta la próxima.